Bien, jóvenes, vamos a ver nuestra última clase eh, del ciclo ya. Espero que haya sido importante para ustedes, ¿no? El, este, este ciclo, ¿no? De forma fructífera, ¿no? Y bueno, vamos a ver la literatura peruana del siglo XX, ¿no? Vamos a ver las características de la generación del 50, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? También de Blanca Varela, ¿no? Y por supuesto la narrativa peruana última, ¿no? Vargas Llosa y Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Eso, digamos, va a ser el, el desarrollo de la clase de hoy, ¿no? A ver, el contenido. En el caso de la generación del 50 vamos a ver, ¿no? Los Vallenatos sin plumas, Canto Villano, y en la narrativa peruana última vamos a ver Comparación en la Catedral, ¿no? Y el cuento contemporáneo, ¿no? Con el Ángel de Ocongate. A ver, para entender un poco el desarrollo de la generación del 50 hay que entender varios factores, ¿no? En primera instancia, lo que habíamos estado viendo desde hace un par de semanas, cuando les explicaba, ¿no? El desarrollo del indigenismo, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba sobre estos aspectos, ¿no? Eh, digamos, ¿no? El indigenismo en cuanto al, a la lucha por las tierras, ¿no? El siglo XIX, como les comenté también, ¿no? Había sido un desarrollo, pues, del gamonalismo, ¿no? El terrateniente, ¿no? Comienza, pues, a tener, pues, un desarrollo sobre, o mejor dicho, una predominancia, ¿no? Sobre el campesino, ¿no? Tratándolo casi como un esclavo, como un siervo, ¿no? Digamos, eso es lo que se va a observar dentro de este aspecto, ¿no? Ahora, este, dentro de estas características, ¿no? Cuando ellos entran al poder, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté que ellos abandonan o dejan, digamos, las tierras, ¿no? O lo ponen en un segundo plano, digamos, dentro de sus actividades comerciales, ¿no? Y comienzan, digamos, a tener un desarrollo, digamos, del aspecto más bancarios, empresas, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? La, lo que va a ocasionar, digamos, con ellos, ¿no? Es que este, comiencen a tener, digamos, ¿no? El campesinado, digamos, comienza a trabajar, ¿no? En la tierra, ¿no? Casi con sus propias manos, ¿no? Entonces, sin mayor ayuda, digamos, del terrateniente, ¿no? O en un segundo plano, ¿no? Cuando Leguía los expulsa del poder, ¿no? A los terratenientes, ¿no? La oligarquía, la clase dirigente, ¿no? El gamonal, digamos, vuelven otra vez a las tierras, ¿no? Y ahí empieza todo este problema de la lucha por las tierras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No es que vuelven, digamos, y vuelven con las mismas condiciones del siglo XIX, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? Porque al final son sus tierras. En otros casos, el campesinado no quiere las mismas características, ¿no? O sea, no quiere, digamos, estar dentro de esa situación, ¿no? Porque no les parece justo, ¿no? Ya, digamos, muchas generaciones han estado así, ¿no? Y entonces empieza toda una problemática, ¿no? Como les decía, de la lucha por las tierras. De otro lado, hay personas que no están dispuestas, digamos, a soportar ello y entonces comienzan a tener las primeras migraciones, ¿no? En la década del 20 y el 30, pero es poco todavía. Otra vez se presentan los casos en el que el, los terratenientes llegan, ¿no? A las tierras y les dicen que son sus tierras, ¿no? Porque el Estado, digamos, ellos han comprado tierras al Estado, ¿no? Y cuestiones así, ¿no? Entonces, eso, digamos, también, ¿no? Ocasiona de que haya toda esta problemática y a partir de los 40 y 50 comienzan otra vez la migración.
¿no? Las comunidades, digamos, se ven asaltadas por los terratenientes, ¿no? Y comienzan a migrar, ¿no? hacia Lima, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en Lima? ¿No? Luego digamos, del asesinato de Sánchez Cerro, creo que por un aprista, si mal no recuerdo, eh, lo que va a ocurrir, va a tomar el poder, ¿no? Óscar R. Benavides, ¿no? El dictador de simpatía fascista, ¿no? Por esos años se desata la Guerra Civil Española, del 36 al 39, ¿no? Y Benavides, por supuesto, era simpatizante del fascismo, ¿no? Digamos, del fascismo de Francisco Franco, el dictador de España, ¿no? Benavides se va a quedar 6 años en el poder, ¿no? Y una vez que acaba su mandato va a entrar a gobernar, ¿no? Me parece Manuel Prado Ugarteche, si mal no recuerdo. Y luego Bustamante y Rivero. Durante esos mandatos, digamos, hay un gobierno civil, ¿no? Digamos, aristocrático, el de Ugarteche, ¿no? Y Bustamante y Rivero, digamos, clase mediero alto, ¿no? Hay digamos, gobiernos civiles, hay partidos, digamos, que están, o sea, hay una transición democrática, ¿no? Por lo menos 10 años, ¿no? No hay golpes de Estado, y eso genera una estabilidad también social y económica, ¿no? Hacia el Perú, ¿no? También recordemos que por esos años se desata, ¿no? Casi el final de los años 30, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya años antes, digamos, los países estaban, digamos, ¿no? Posicionándose en este aspecto digamos, este, de, de armarse, ¿no? Para la guerra, ¿no? Eso, digamos, es lo que comienza a ocurrir, ¿no? La guerra, digamos, ocasiona, ¿no? De que haya digamos, comiencen a comprar, ¿no? Materias primas también, ¿no? Metales, ¿no? Desatada la guerra, ¿no? Digamos, digamos, eh, devastado, ¿no? Los países. Una vez acabado, ¿no? La guerra, los países quedan totalmente derruidos, Alemania queda destruida, sus ciudades, Italia también, ¿no? Afectados están Francia, ¿no? Que fue tomada, ¿no? Por los alemanes, los ingleses también, ¿no? Entonces, atacado por los alemanes, ¿no? Entonces, y todos los demás países que están en juego dentro de la guerra, ¿no? La agricultura está devastada, hay hambre, no hay miseria, ¿no? La economía está colapsada, entonces comienzan a comprar, digamos, insumos también, ¿no? Para la agricultura, fertilizantes, ¿no? Y todos esos detalles, ¿no? Entonces lo que va a ocasionar es que con ello, digamos, el Perú comienza a exportar también materias primas, ¿no? Metales, materias primas, insumos, fertilizantes, ¿no? Alimentos, ¿no? De la agricultura, ¿no? Entonces comienza a haber un superávit, ¿no? En ese momento, ¿no? Hay ingresos de divisas, ¿no? Hay exportación, ¿no? El Perú por eso es estable dentro de esos años, ¿no? De Bustamante Rivero, por ejemplo, ¿no? Y de ellos hay toda una crisis, ¿no? A Bustamante Rivero, ¿no? O sea, al principio apoyan a los apristas, pero luego se oponen, ¿no? Y con ello entra una crisis de los civiles, ¿no? Y Odría da el golpe de Estado, ¿no? Y comienza el ochenio de Odría, ¿no? Durante esos 8 años, Odría sigue viviendo, digamos, digamos, el alza de las exportaciones, ¿no? Hay mayor ingreso de divisas, ¿no? O sea, los países ya comienzan a reconstruirse, ¿no? Entonces necesitan, digamos, mucha materia prima, ¿no? Entonces el Perú comienza a exportar mucho más todavía de lo que estaba exportándose, ¿no? Entonces hay dinero, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando por mi casa vivían personas mayores, ¿no? De 60 años, hablo de los años 90, ¿no? Tenían 60, 50, ¿no? Ellos mencionaban de que, por ejemplo, recordaban mucho el gobierno de Odría, ¿no? O tenían 70, por ahí.
el gobierno de Odría les parecía pues un gobierno donde había mucho dinero, mucho trabajo, ¿no? Y grandes construcciones, así lo recuerdan, ¿no? Sobre todo que había mucho dinero y trabajo, ¿no? Claro, porque la exportación hace ingreso de divisas. Odría lo que va a hacer es comenzar a dar construcciones, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no? Y por supuesto eso abre puestos de trabajo, ¿no? Eh, por eso es recordado, digamos, el gobierno de Odría, ¿no? El problema es que Odría es un dictador, ¿no? Y también establece una red de espionaje, ¿no? Espionaje, persecución, ¿no? Contra los opositores del gobierno. Este, Comienzan por ejemplo, se cierra la Universidad de San Marcos, me parece un par de años, creo. Hay persecución a los apristas, creo, a los comunistas, también da una ley, digamos, para que los partidos, entre comillas, extranjeros, ¿no? Ya no sigan acá, ¿no? Y bueno, cuestiones de ese calibre, ¿no? El asesor siniestro, ¿no? De Odríez es Pasa Sañartu, ¿no? Eh, Vendría a ser pues, así tipo Vladimiro Montesinos con Fujimori, ¿no? Algo así. Eh, y bueno, Espasa Sañartu, ¿no? Era digamos, el segundo al mando, ¿no? Él era el asesor siniestro, ¿no? Que en la novela de Vargas Llosa, ¿no? Está como Cayo Bermúdez, ¿no? Eh, y bueno, durante toda esa época, ¿no? Odría, ¿no? Comienza a colindar también con la oligarquía, ¿no? Odría, digamos, es muy recibido, ¿no? Por la oligarquía, ¿no? Así hay que decirlo directamente, ¿no? Los oligarcas, ¿no? Están, digamos, muy conformes, digamos, con Odría, ¿no? Eh, por eso tampoco, digamos, le hacen entrar en crisis el gobierno, pese a que era una dictadura, ¿no? Odría, digamos, comienza a embellecer la ciudad de Lima, ¿no? Porque se acuerdan que eso sucedía a principios del siglo XX, ¿no? En el siglo XX, también, digamos, sucedía ello, ¿no? El- lo que ocurría, digamos, a principios del siglo XX es que la aristocracia, digamos, ¿no? Se posiciona como este, eh, como quienes van a formar la nación, ¿no? ¿Se acuerdan? La nación peruana, ¿no? Y ellos, ¿no? Al ingresar al poder por la República Aristocrática, comienzan a embellecer la ciudad de Lima, ¿no? ¿Se acuerdan? La ciudad de Lima. Europeizar Lima, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y con ello, digamos, ocasionan, ¿no? De que, ¿no? O sea, Lima, digamos, es así como una ciudad europea, ¿no? O sea, Paseo Colón, Alfonso Ugarte, Girón de la Unión, Parque Neptuno, el centro de Lima, ¿no? Ahora, digamos, uno pasa por ahí, ya no es lo mismo, ¿no? Pero todavía se ven rezagos, ¿no? Las casas, ¿no? De estilo republicano, ¿no? Muy marcados, ¿no? Podría ser lo mismo, ¿no? Porque aunque parezca extraño, ¿no? Pues estamos hablando de otras épocas, pues, ¿no? ¿Por qué la aristocracia embellece la ciudad de Lima al principio del siglo XX en el centro? Porque ellos vivían ahí, ¿no? Y además siempre fue el foco cultural, ¿no? Si uno ve pinturas coloniales, ¿no? Escritos coloniales, describen que la oligarquía vivía en los alrededores de, de Plaza de Armas, ¿no? En Barrios Altos, por ejemplo, también. Por eso existen las quintas, ¿no? Porque en las quintas eran casas coloniales, antiguas. O sea, esas quintas antes era una sola familia quien vivía ahí, ¿no? Eh, lo que pasa es que ya a partir de 1910 a 1920 eh, comienzan a venir algunas personas pues, de provincia, ¿no? La primera ola migratoria. ¿No? No es casual, ¿no? Que, por ejemplo, comiencen a arribar, ¿no? Por ejemplo, Abraham Valdelomar, Alberto Hidalgo, Federico More, ¿no? Gente de provincia, pero no solamente ellos, que son, digamos, intelectuales, ¿no? Sino también comienza a venir la primera oleada de campesinos, ¿no? A su vez, ¿no? La clase popular, ¿no? Que vive, digamos, ¿no?
por los alrededores, ¿no? Comienzan también a tener más hijos, se comienza a proliferar, ¿no? Y la clase popular comienza a crecer también. Ya para los años de 1910 hay un poco más de clase popular. No es casual que Guillermo Billingur, ¿no? Sea el presidente populista, ¿no? Que gana las elecciones en el 1912, me parece. Por ese motivo, ¿no? Porque ya hay, digamos, una clase social que está emergiendo, ¿no? Entonces, la ciudad de Lima, para aquellos años, ¿no? Era una ciudad bastante pequeña, ¿no? Es decir, digamos, todo el desarrollo social se estaba en el centro de Lima, ¿no? En los alrededores de Plaza de Armas, ¿no? Girón de la Unión, Parque Neptuno, ¿no? Barrios Altos, el Rímac Viejo, ¿no? El Rímac Viejo colonial vivía gente aristocrática, ¿no? Que está por la Alameda de los Descalzos, por ejemplo. Luego estaba una parte de la Victoria, ¿no? Luego Alfonso Ugarte, ¿no? Por esas zonas también, lo que es el cercado de Lima, ¿no? Y luego hasta 28 de julio, ¿no? Donde había un gran portón, creo que era un portón chino, me parece, ¿no? Que lo había puesto la comunidad china eh, por la migración, y luego no había nada más, ¿no? De ahí había la famosa avenida Leguía, ¿no? Que luego se ha convertido en la avenida Arequipa, ¿no? Que conectaba con los balnearios que existían en Barranco, en Chorrillos, Magdalena, ¿no? Miraflores, ¿no? Lo que existía ahí en Barranco, por ejemplo, eran las llamadas casas de verano, ¿no? Casas de playa. Lo mismo ocurría en Chorrillos, ¿no? Y también en Miraflores, ¿no? Pero allá no vivían, pues, o sea, eran casas de verano, ¿no? Entonces, eso, digamos, era lo que existía. Después no existía nada más, no existía San Juan del Lurigancho. Hay fotos de la Avenida Brasil, ¿no? En los años 20 y, por ejemplo, no existía lo que eran fundos. O sea, uno ve las fotos y eran como bosques, ¿no? Fundos de los hacendados, ¿no? Toda la Brasil, todo Jesús María, Pueblo Libre, todo eso era fundos. No, no existían los olivos, ni Comas, ni Covellique, ni Villa El Salvador, nada. Todos eran terrenos baldíos, ¿no? Este, y en San Isidro habían haciendas también, ¿no? Haciendas de los terratenientes, ¿no? Las haciendas de San Isidro y también una parte de Miraflores, ¿no? Eh, pero como les digo, o sea, eran haciendas, eran sus tierras, pues, ¿no? Pero ellos vivían exactamente en el centro de Lima, en 1900, 1910, ¿no? Pero como comienza a emerger la clase popular, ¿no? Y comienzan a llegar las primeras migraciones, ¿no? Se sienten invadidos en su espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Recuerden que no había mayor ciudad, o sea, solamente era eso, ¿no? La ciudad era bastante pequeña. Entonces la oligarquía comienza a trasladarse, ¿no? Como siempre hacen, ¿no? Se terminan saliendo, digamos, del conjunto, ¿no? De casas, ¿no? Y se trasladan, digamos, hacia la, hacia la ciudad, no, perdón, comienzan a irse hacia lo que es Lince, ¿no? En Lince, digamos, ¿no? También, digamos, se van para allá, ¿no? Comienzan a construir, ¿no? Eh, casas, ¿no? Ah, verdad, en Lince, me había olvidado, en Lince, o sea, no vivían exactamente, lo que había ahí eran digamos, el parque de diversión de la oligarquía, ¿no? Eh, en Lince, por ejemplo, construyen el Estadio Nacional, ¿no? Ahí, digamos, pero el estadio de madera, que antes, el primer estadio nacional era de madera, ¿no? De ahí, un poquito más allá, por el Campo de Marte, estaba el llamado Hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? El Campo de Marte no existía, ¿no? Existía el Hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Y en el mismo Campo de Marte, bueno, lo que ahora es Campo de Marte, había una laguna. Hay fotos, ¿no? Lagunas, que está por 28 de julio. Todo eso era una laguna inmensa, ¿no? Donde se paseaban en botes la oligarquía.
¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Esos lugares eran el parque de diversiones de la oligarquía. No, no habían casas exactamente, ¿no? Era un lugar, digamos, para el ocio recreativo, ¿no? Incluso, no sé si ustedes, algunos de ustedes han pasado por 28 de julio, pues ustedes, si pasas por ahí, te vas a dar cuenta que hay como una especie de avioneta, ¿no? Pues está la FAC. Lo que pasa es que todo en esa zona también hacían pues espectáculos de avionetas, ¿no? O sea, todo eso era parte de la oligarquía, ¿no? Cuando comienza a emerger lo popular y las primeras oleadas de migración, en esos lugares comienza a irse la oligarquía, ¿no? Y comienzan a construir casas, ¿no? Entonces ya van desapareciendo algunas cosas, ¿no? Desaparece la laguna, por ejemplo, ¿no? Se construye el campo de Marte, ¿no? Ya no se hace, desaparece el hipódromo de Santa Beatriz, ¿no? Y el hipódromo ahora se va hacia Monterrico, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzan a construirse, ¿no? Pero también, a su vez, ¿no? Con ellos se va también la clase media, ¿no? Porque la clase media es como que le sigue los pasos a la oligarquía, pues, ¿no? Y ya en los años 30, ¿no? 30, 40, ¿no? La oligarquía, digamos, está viviendo en Lince, pero ya en el límite, ¿no? Con Jesús María, ¿no? Y la clase media está en Lince, ¿no? Ya para los años 40, ¿no? Sigue habiendo más ola migratoria, ¿no? Más gente en el centro de Lima, ¿no? Van copando las diferentes casas, comienza el hacinamiento familiar, ¿no? La clase popular se va expandiendo, ¿no? Las antiguas tierras de Jesús María, Pueblo Libre, ¿no? O sea, todo eso, digamos, ahora los hacendados comienzan a construir casas, ¿no? La clase media en los años 40 está viviendo en Santa Beatriz, ¿no? No es casual que en Santa Beatriz haya vivido Blanca Varela, Fernández Islo, Sebastián Salazar Bondi, Javier Sologuren, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Justo por unas calles que son bastante conocidas, por Cuba, en Santa Beatriz, ¿no? Por ahí, por los alrededores, ¿no? Era un distrito clase mediero, Lince, ¿no? Y ahí, digamos, comienza a aflorar, digamos, la clase media, ¿no? Y son ellos los que comienzan a escribir, ¿no? Eso. Ya en los años, digamos, 40 y 50, ¿no? Odría entraba al poder, ¿no? Y entonces comienza pues a construir, ¿no? Como recuerden que era apreciado por la oligarquía, ¿no? Comienza a construir ¿no? Los aspectos, digamos, o sea, comienza a construir cosas para la oligarquía, ¿no? Por ejemplo, construye el Estadio Nacional, ¿no? El Estadio Nacional de madera, ¿no? Lo traen abajo, ¿no? Y construye casi como si fuera un coliseo romano. Bueno, así tenía la fachada, el Estadio Nacional anterior a que era mucho más interesante, francamente. Me parecía muy arquitectónico, ¿no? Eh, Y el Hospital Rebagliati, por ejemplo, se construye entre Lince y Jesús María, por ejemplo, ¿no? Eh, en las grandes unidades escolares, ¿no? Por ejemplo, el Alfonso Ugarte creo que está en San Isidro, ¿no? Eso no es casual, eso, ¿no? Construye la residencial San Felipe, que supuestamente iba a ser moldes, o sea, así ese tipo de residencial se iban a construir en diferentes lugares, ¿no? Pero solo se construyó ahí, Jesús María, ¿no? Entonces, digamos, para la oligarquía se construye todos esos lugares, ¿no? Eh, Ese es el embellecimiento de la ciudad que hace Odría, ¿no? Ya, pero igual, para los años 50 ahí ya está más desatado, digamos, la lucha por las tierras, ¿no? Y comienza una ola migratoria bastante fuerte, ¿no? La ciudad de Lima, el centro de Lima, ¿no? Ya no se abastece, ¿no? O sea, ya hay demasiada gente, ¿no? Comienzan a aparecer, comienzan a invadir, ¿no? Comienzan a aparecer las primeras barriadas, ¿no? O sea, en las mismas zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, en La Victoria aparece la barriada de Matute, ¿no? Eso se cuenta en un cuento de Enrique Congrens, ¿no? En Lima Hora Cero. Pero no solamente eso, sino que comienzan a invadir, digamos, terrenos baldíos, ¿no? Ahí comienzan a aparecer, por ejemplo, Villa El Salvador,
San Juan del Lurigancho, Los Olivos, ¿no? Eh, Porque ya la ciudad no, o sea, el cercado no se abastece, ¿no? Eh, la migración y la clase popular, ¿no? Comienza también a trasladarse al Lince, ¿no? Lince deja de ser un distrito clase mediero para convertirse en un barrio, ¿no? Buena parte del Lince es un barrio, ¿no? La clase media trata de irse a Jesús María, ¿no? Así como que todos van arrimando, ¿no? Y ya como están en Jesús María, la oligarquía dice, no, no podemos estar con ellos, y se van pues a sus fondos, a sus haciendas, ¿no? Hacienda de San Isidro, ¿no? Y Miraflores, ¿no? Y siempre se menciona que la división que hay de la Javier Prado no fue hecha inicialmente para construir, digamos, la Lima de los ricos, dividir la Lima de los ricos y la Lima de los pobres, ¿no? Eh, para eso fue hecho la Javier Prado, según dicen, ¿no? Eso, digamos, se puede ver en el desarrollo, ¿no? Ya la clase media no avanzó más porque en San Isidro eran haciendas, pues, ¿no? Ya, y hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, si tú, una vez me pasó que estaba por la avenida Arequipa, que sería pues cuadra treinta y tantos, por ahí, pasando a Javier Prado, y decidí bajar, ¿no? Como para irme a Jesús María, ¿no? Sí, Jesús María. Este, y bajé, digamos, por el Olivar, ¿no? Todo ello. Y, y sinceramente habían partes de ese lugar que no, o sea, mientras que me trasladaba para bajar al Olivar, no, habían grandes casas, haciendas, casas, o sea, inmensas, parecían palacios y encima no había vereda. ¿No? No había vereda curiosamente porque las veredas están hechas para que la gente transite, pues. Si la gente no transita, o sea, la gente no tiene por qué transitar ahí, pues por eso no hay veredas, ¿no? Puras pistas nomás hay. Me pareció raro, era una Lima que yo nunca había visto, ¿no? Y casi me pierdo incluso, ¿no? Y hay un momento donde llega al Olivar, ¿no? Parece otra ciudad, parece, francamente, ¿no? Este, pero bueno, así digamos se desarrolla, ¿no? Ahora, dentro de ello, digamos, ahí se quedan, pues, ¿no? O sea, en San Isidro, Miraflores, los balnearios, bueno, siguen siendo algunos casas, ¿no? Pero también las dejan, ¿no? Y los clase medieros también se trasladan a, a Barranco, ¿no? A una parte de Chorrillos, ¿no? Magdalena, ¿no? Pueblo Libre, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos se configura, ¿no? Y digamos, la gente popular, ¿no? Se quedan en Lince, ¿no? Y los migrantes, la clase más baja, ¿no? Se quedan en el centro de Lima, ¿no? Y la nueva migración comienza a trasladarse a otros distritos, ¿no? San Juan del Lurigancho, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue creciendo, ¿no? Los Olivos, Comas, ¿no? Independencia, Coyique, no sé, y otros, ¿no? Eso más o menos es el desarrollo del fenómeno de la migración, la explosión demográfica, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Eh, con eso, digamos, la ciudad, ¿no? Ha cambiado totalmente, ¿no? Comienzan a aparecer textos, ¿no? Que, digamos, grafiquen, ¿no? Ese cambio, ¿no? Esa modernización de la urbe, la explosión demográfica por la migración, ¿no? La emergencia de lo popular, ¿no? ¿No? Y la expansión del cercado de Lima o sea, se rompe, digamos, y la ciudad de Lima comienza a crecer, ¿no? Eso, digamos, es el desarrollo de la ciudad, ¿no? Ahora, ¿por qué se escribe sobre todos estos fenómenos? Lo que pasa es que las clases sociales, digamos, quienes sienten, digamos, totalmente la migración y la explotación demográfica es la clase media, ¿no? Ellos son, digamos, los que sienten, digamos, eso, ¿no? Este, lo que pasa es que la oligarquía, digamos, cuando se sienten invadidos, ¿no? Se traslada cada vez más hacia el sur, ¿no? Desde lo clásico, digamos. Este, Se trasladan para esos lugares, ¿no?
Eh, y en el caso, digamos, la clase media sí se queda, digamos, en estos lugares, ¿no? En Lince, como les decía, ellos estaban en Lince, ¿no? Entonces comienzan a sentir, ¿no? La invasión, digamos, ¿no? De la clase popular y la migración. Ellos, ¿no? Son los que comienzan a escribir, ¿no? Sebastián Salazar Bondi, Vargas Llosa, eh, este, Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entre otros escritores, comienzan a escribir sobre lo que están sintiendo, ¿no? Eh, porque a ellos tampoco les agrada, ¿no? O sea, a veces hay que ver bien, ¿no? Cómo se trata, digamos, estos aspectos, ¿no? Se piensa de que retratan porque, no sé, les parece genial. En realidad no les parece genial. Ellos sienten que Lima está cambiando, que les están invadiendo sus espacios, ¿no? Por ejemplo, una novela de Vargas Llosa, la tía Julia le escribió, ¿no? La descripción es así, ¿no? O sea, Varguitas, ¿no? Que es el personaje, ¿no? Eh, él está estudiando en San Marcos, pero San Marcos en esa época estaba en el parque universitario, ¿no? Entonces, Varguitas no va a entrar ese día a clases, ¿no? Y pasa por el parque, ¿no? Y se traslada, digamos, a la Biblioteca Nacional que está en Abancay. Va para allá, digamos, ¿no? Y, ¿no? Va muy temprano, ¿no? Todo silencio, está en las calles incluso. Pero sale al mediodía, ¿no? A almorzar, ¿no? Y cuando sale, el contraste es notorio, ¿no? El silencio de la biblioteca cuando había entrado y adentro, digamos, ¿no? Se contrasta con lo que encuentra afuera, ¿no? ¿No? Sale y al mediodía y hay caos, ruido, tráfico, basura, ambulantes, perros callejeros, ¿no? El olor a comida, ¿no? O sea, de las calles, ¿no? O sea, realmente el contraste ha cambiado, ¿no? Y es como que todo ese desorden, ese bullicio, ¿no? Es por los ambulantes, por la migración, ¿no? Ya la zona se vuelve peligrosa, ¿no? Eso, digamos, es una descripción, ¿no? Salazar Bondi, por ejemplo, tiene un libro bastante interesante que se llama Náufragos y sobrevivientes. Eh, este libro, por ejemplo, tiene un cuento muy interesante. Eh, no recuerdo el nombre exactamente, pero digamos, la historia es así, ¿no? El personaje vivía en Lince junto a su abuelo, ¿no? Con su familia, ¿no? Eran una casona antigua, pues, ¿no? Vivían, digamos, cerca al Hospital Rebagliati, ¿no? Estamos hablando de los años 20 por ahí, ¿no? 10 por ahí. Y bueno, eran casonas antiguas, ¿no? De pronto, ¿no? El bueno, crecen, ¿no? El niño se va pues con su familia a otro lado, ¿no? Crece, estudia, se va al extranjero, ¿no? Regresa después de muchos años, ¿no? Han pasado 40 años más o menos, ¿no? Desde que se fue de la casa, ¿no? De ahí. Entonces, cuando regresa al extranjero, habla pues con sus familiares, ¿no? Ya estamos en la década del 50, ¿no? Y le dice, pues, que había sido de la casa del abuelo, ¿no? Es una casa que le había encantado a él, ¿no? Y le dice, bueno, le explicaron que lo habían vendido, ¿no? ¿No? Y ya esa casa familiar, ¿no? Ya no existía, ¿no? O sea, mejor dicho, ya no les pertenecía. Y él dice, bueno, me gustaría ir a ver, ¿no? O sea, porque tenía un buen recuerdo de niño, pues, ¿no? Entonces él se traslada, ¿no? Hacia Lince, pues, ¿no? Desde Miraflores se traslada hacia Lince. Curiosamente, mientras se va trasladando, ¿no? Las calles van cambiando, ¿no? O sea, de Miraflores, San Isidro, ¿no? Jesús María, ¿no? Hasta ahí todo tranquilo. Pero comienza a bajar a Lince y ya no es lo mismo. Ya entra a San Isidro cerca, perdón, entra a Lince cerca al Rebagliati, ¿no? Y las calles comienzan a cambiar, ¿no? O sea, comienzan las paredes pintarrajeadas, ¿no? Hay hay basura, perros callejeros, ¿no? Ya hay grupos de personas mal vivir, ¿no? Tiene cierto temor incluso, ¿no? Y bueno, se llega a acercar, digamos, o sea, logra encontrar la casa del abuelo, ¿no?
Ya han pasado muchos años, ¿no? Está todo un poco mal pintado, ¿no? Pintarrajeado también, ¿no? Cerca del Revaliati, ¿no? Pero llega, un poco con miedo, pero llega. Toca la puerta, ¿no? Le abre una persona, una mujer, y él le dice buenos días, ¿no? Bueno, buenas noches, ¿qué tal, no? Sí, qué sea. ¿Qué tal, no? Me gustaría conversar con usted, ¿no? Entrar, ¿no? Porque yo he vivido acá buenos momentos, ¿no? Ah, ok. Y sí, quisiera recordar un poco, ¿no? Está bien, ya, pase. 10 soles de entrada. Y como que se queda sorprendido, piensa que este es un museo, ¿no? ¿Qué cosa? No entiendo. Bueno, él piensa pues que es un museo, ¿no? Lo han convertido o algo así, ¿no? O le están cobrando de alguna manera por, no sé, pues por ver la casa, ¿no? Bueno, y ahí se me importa con tal de ver la casa de mi abuelo, ¿no? Entra y le dice, espera en la sala. Ahorita salen, dice. Y salen, ¿quién sale, no? Y se pone en la sala, pues, ¿no? Y espera un rato y comienzan a salir mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que era la casa ahora? Era un prostíbulo. Y él se queda sorprendido, ¿no? Anonadado de las cosas, ¿no? Cómo era posible, ¿no? O sea, la casa de su abuelo, donde él, digamos, había pasado buenos momentos, ¿no? Se había convertido en un prostíbulo, ¿no? Dentro de una zona que ahora era peligrosa, ¿no? Y sale, pues, ¿no? Sale espantado, ¿no? De cómo su casa familiar se ha convertido en otra cosa, ¿no? Así termina el cuento de Sebastián Salazar Bondy. Salazar Bondy mismo escribe un libro, ¿no? Lima lo horrible, ¿no? Es un ensayo, ¿no? Donde comienza a trasladarse, se critica, digamos, la imagen colonial, ¿no? O sea, la Lima que a veces se piensa es una Lima que nunca existió, ¿no? La Lima, la Arcadia colonial, ¿no? En Lima nunca existió. La Lima que nosotros conocemos es una Lima que se ha hecho bajo la mentira, ¿no? De Ricardo Palma, ¿no? O sea, la Lima de, digamos, de las tradiciones peruanas, ¿no? De la colonia. Claro, o sea, lo que pasa es que yo les dije, ¿no? O sea, Palma trastoca, digamos, el aspecto histórico, ¿no? Eh, de la ciudad, ¿no? No es realmente, digamos, cómo era la ciudad en ese momento, ¿no? La ciudad es totalmente distinta, ¿no? Pero la gente cree idealizada de que la colonia fue un gran lugar, ¿no? Cuando la ciudad de Lima en esa época era totalmente atroz, ¿no? O sea, uno había explotación de los indígenas, la ciudad no tenía desagües, ¿no? Tiraban todo, digamos, hacia afuera, ¿no? Había mucha delincuencia. Hay un libro que creo que les mencioné la semana pasada, se llama Aristocracia y Plebe. Es un libro de un historiador, Alberto Flores Galindo, ¿no? Muy reconocido. Eh, y esa tesis fue sustentada incluso en Francia. Esa tesis describe, digamos, cómo era la colonia, con papel en mano, o sea, recopila los archivos, denuncias, ¿no? Este, digamos, de la época, ¿no? Y bueno, la colonia era pues un lugar así como lo que ves en la actualidad en Lima, ¿no? Delincuencia, peligro por todos lados, ¿no? Ya, igualito era la colonia. Había tráfico. Sí, ustedes dirán, pero no había carros. Sí, es que no es necesario que hayan los carros, en los carruajes, pues, carruajes con caballos, había tráfico en la ciudad, habían denuncias, peleas, duelos, ¿no? Se peleaban entre ellos, ¿no? Y habían duelos, ¿no? O sea, balazo limpio, ¿no? ¿Cómo se llama? Espada limpia, ¿no? O sea, realmente era atroz, ¿no? O sea, la colonia, no crean que era algo bonito, ¿no? Lo que describe Palma nunca existió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre Sebastián Salazar Bondy describe que esta Arcadia colonial que se ha creído durante mucho tiempo realmente nunca existió, pues, ¿no? Es una mentira, digamos, lo que te han hecho creer, ¿no? Las tapadas limeñas no son como Palma describe, ¿no? O sea, incluso el mismo traje de las tapadas tampoco realmente eran así, ¿no? O sea, eran vestidos
súper pegados, ¿no? Y no es que, como dice Palma, que salían pues, así tapada su rostro por la timidez que tenían las mujeres. No era así, la tapada limeña era como una prostituta en realidad, ¿no? Al principio no, salían a buscar hombres, ¿no? Ese era el fin de las tapadas limeñas, ¿no? Lo que pasa es que luego Palma lo desfiguró ello para... Es todo un plan político también, ¿eh? Para quitarle poder a las mujeres, porque cuando salían así era como que las mujeres eran muy... eh, estaban muy empoderadas de ellas, ¿no? Entonces se tapaban el rostro para buscar hombres, ¿no? Y se tapaban el rostro porque muchas mujeres eran casadas, ¿no? Ya luego, ya a finales de la colonia se comienza a derivar otra cosa y casi son como prostitutas, ¿no? En aquel momento, ¿no? Entonces, no es pues lo que te dice Palma, ¿no? Para que vean un poco lo que se menciona, ¿no? Incluso la Alameda de los Descalzos, que también por la tradición se menciona que fue hecho para la mal llamada Perripoli, en realidad la Alameda de los Descalzos fue construida 50 años antes. O sea, o sea, hay una deformación histórica bastante fuerte, ¿no? Lo que construye sí es una alameda que se llama Alameda de los Bobos, que está al costadito nomás de la Alameda de los Descalzos, ¿no? Que es, no sé, pues era una cuadra donde habían flores, creo que se llamaban bobos, las flores, ¿no? Esa es la Alameda de los Bobos, ¿no? Que se construyó en la época del virrey Amac, ¿no? Pero bueno, entonces no se puede creer exactamente. Entonces eso es más o menos lo que trata Sebastián Salazar Bondi en Lima lo horrible, ¿no? Mostrando de que Lima realmente era otra cosa, ¿no? Que la Arcadia colonial, ¿no? Se había impuesto, ¿no? Y justamente ahora, digamos, se grafica, ¿no? Exactamente, ¿no? Cómo es la ciudad de Lima, ¿no? Eh, los cuentos, ¿no? De Vargas Llosa, ¿no? Porque Vargas Llosa tiene cuentos también, Ribeiro, ¿no? Muestran, digamos, la ciudad, ¿no? Ribeiro muestra esa ciudad, ¿no? Digamos, explotada demográficamente, ¿no? Por la gente, los migrantes, la clase popular, comienza a haber mucha marginación, gente que no tiene las mismas oportunidades, ¿no? Pero los cuentos en general están situados dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Los cuentos de Ribeiro, Salazar Bondi, los de Vargas Llosa, Osvaldo Reynoso también, ¿no? Están dentro de la ciudad. Algunos exponen más, digamos, lo popular. Por ejemplo, Osvaldo Reynoso muestra, digamos, este, los aspectos, digamos, de, de la, de la collera, ¿no? Digamos, este, de, sí, de la collera, ¿no? De la clase popular, ¿no? Con la jerga incluso, ¿no? De la época, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes escritores, ¿no? En, Enrique Congres, otro escritor también de la época, ¿no? Muestra, digamos, enfatiza, como le dije, ¿no? Esta cuestión de la ciudad, ¿no? Lima Hora Cero, ¿no? Lima Hora Cero es un título que saca, me imagino, de la película neorrealista Alemania Año Cero, ¿no? Digamos, ¿no? Es una, eh, digamos, como un homenaje, ¿no? En ese libro, por ejemplo, está este cuento, el niño junto al cielo, ¿no? Que seguramente ustedes han leído o han escuchado, ¿no? Este niño es un migrante, ¿no? Vive con su familia en lo alto de un cerro y decide, pues, un día, su mamá le manda con dinero comprar algo, creo, y baja, pues, ¿no? Al monstruo un millón de cabezas, ¿no? Como ve la ciudad de Lima, ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Se encuentra con un piraña, ¿no? Un pirañita, digamos, en parque universitario, se da cuenta que tiene dinero, que tiene que comprar algunas cosas, ¿no? Y le dice, pues, que para hacer un negocio, ¿no? Compran revistas o periódicos, creo. Entonces lo comienzan a vender, ¿no? Y así va a duplicar, triplicar el dinero, ¿no? Y con eso le va a comprar más cosas a su mamá, ¿no? Cae en el juego, ¿no? Compran, pues, ¿no? Y dicho sea de paso, venden los periódicos, revistas, ¿no? Y luego de varias horas, ¿no? Se han pasado las horas, el niño está preocupado, también tiene que irse a su casa, ¿no? Le quedan solo dos revistas, ¿no? Y el piraña le dice, dame el dinero porque es peligroso, le dice, ¿no? Yo voy a tenerlo, voy a cuidarlo.
y le da pues el dinero y le dice, ¿tienes sed? Sí, voy a comprar un par de gaseosas, ¿no? Acá a la vuelta, dice, voy, quédate acá, no te muevas, ¿no? Y se va con todo el dinero. Cuando sucede eso, el niño no regresa, o sea, el piraña no regresa. Pasan varios minutos, una hora ya, 2 horas. El niño está preocupado en 3 horas, ya está atardeciendo, ¿no? Y no viene, pues, ¿no? No viene y le pregunta a un hombre, ¿no? Los trabotas, le dice, ¿has visto tal persona, no? Le dice, ah, sí, sí lo vi. Claro, él para por acá, le dice, ¿no? Él tomó, vi que dobló y tomó el carro y se fue hace varias horas. Y el niño se queda, pues, anonadado, ¿no? Se pone mal, ¿no? O sea, lo han engañado, ¿no? Triplicaron el dinero, por supuesto, pero no le dio ni un sol, se lo ha llevado todo. Se va desconsolado, ¿no? Entonces hay una mirada crítica en torno a ello, ¿no? También hay un cuento de ese texto, que tampoco recuerdo el título, que habla, creo que es Lima Hora Cero, pero el mismo, o sea, el cuento se llama así, que habla sobre el origen de, o sea, cómo invaden, ¿no? La barriada de Matute, ¿no? En la Victoria, ¿no? Y digamos viene la policía, los bota, ¿no? Y así, ¿no? Digamos está en ese plan, ¿no? Este, eh, También, ¿no? Esta mirada crítica que les he mencionado, ¿no? Y también se describe las peripecias de la clase media. Ribeiro muestra ello, digamos, ¿no? Hay varios cuentos que muestran, porque Ribeiro es un clase media, ¿no? Estudió en la Universidad Católica, después se va a Francia, ¿no? Y trabaja para la France Press, ¿no? O sea, como gente de noticias o algo así. Eh, Ribeiro está allá, digamos, ¿no? Comienza a escribir cuentos, ¿no? Sobre, digamos, su situación social, ¿no? De las clases medias, ¿no? Hay un cuento que se llama, creo, la profesora de colegio, no recuerdo exactamente, pero el cuento es así, ¿no? El narrador en primera persona se encuentra con su profesora, ¿no? Ya han pasado muchos años, él ha regresado de Francia y la reconoce, sí le llega a reconocer, está mayor, mucho mayor, ¿no? O sea, 60 años más o menos. Y él se acerca, ¿no? Y le dice, ¿no? Usted fue mi profesora, tal, dice. Él sí la recuerda, pero ella no lo recuerda. Así, ¿en qué año? Le dice, ¿no? Tal, tal, tal. Y comienza, digamos, un recordar, ¿no? Del personaje, ¿no? Que esa profesora, ¿no? Llegó muy joven, muy jovencita, digamos, a enseñarle en ese colegio, ¿no? Tendría pues 23 años, 24 años, recién salía de la universidad, ¿no? Y siempre hablaba, ¿no? De que ella se iba a ir, ¿no? Del extranjero, que este era un lugar de paso, ¿no? Que no tenía muchos proyectos, ¿no? Formar una familia, desarrollarse profesionalmente, irse al extranjero, no regresar al país, ¿no? Y cosas así, ¿no? Eh, y todo eso no se había cumplido, ¿no? La profesora se quedó en ese colegio toda su vida, nunca se fue al extranjero, no formó familia y se le sentía, o sea, según lo que dice el personaje, ¿no? Como frustrada, ¿no? Y amargada, ¿no? O sea, como que se había resignado, digamos, a esa vida, ¿no? Entonces, digamos, no muestra esa derrota, ese fracaso, ¿no? Digamos, de una clase social, ¿no? ¿No? Más o menos de eso trata el cuento, ¿no? En esa época hay tres tendencias, digamos, de la literatura, ¿no? En primer lugar está la literatura neorrealista, ¿no? El neorrealismo es una escuela, ¿no? Que surge en Italia, ¿no? Surge después de las guerras mundiales, ¿no? Después de la Segunda Guerra, ¿no? Los países que han quedado totalmente devastados, ¿no? Y entonces el neorrealismo italiano muestra, ¿no? Aparece en el cine, ¿no? Muestra la miseria, la pobreza y los lugares de las ciudades totalmente destruidas, ¿no? Por la guerra. Hay una película emblemática, ¿no? Que de repente lo puedes encontrar en internet, que se llama Ladrón de bicicleta. Muy buena esa película. Yo lo vi cuando pasaron en Canal 7, recuerdo, hace muchos años, 2008 por ahí.
pero está en internet, ¿no? O sea, muy buena, muy buena película. Marca el inicio del neorrealismo italiano. Y hay otra película que les mencioné hace un rato que se llama Alemania Año Cero, que también es muy emblemática y muestra una Alemania destruida, pobreza, delincuencia, ¿no? Esa tendencia también se va a la literatura y por supuesto en Italia y viene aquí al Perú, ¿no? El neorrealismo viene al Perú, y se mezcla pues con lo que está ocurriendo aquí, ¿no? La migración, la marginación, la marginalidad, la pobreza, ¿no? Digamos, ¿no? Se da ahí, ¿no? Este, eh, También, ¿no? Está el neoindigenismo, ¿no? El neoindigenismo, por ejemplo, el neoindigenismo es igual que el indigenismo clásico, o sea, tiene como tema la lucha por las tierras. Sin embargo, también hay unos detalles más, ¿no? El neoindigenismo se le llama así porque hay elementos fantásticos que se mezclan con la lucha por las tierras, o la explotación y el problema del indio, ¿no? Por ejemplo, las novelas de Manuel Escorza, ¿no? Las 5 novelas que tiene, por ejemplo, son novelas que muestran la lucha por las tierras, pero hay un momento, por ejemplo, donde están en una batalla campal, ¿no? Eh, los terratenientes, ¿no? Con los campesinos, ¿no? Y digamos, ahí, ¿no? Por ejemplo, descienden arcángeles, ¿no? Para luchar con los campesinos, ¿no? O las almas de los antiguos pobladores también salen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Arguedas tiene un cuento llamado Orovilca, ¿no? En la cual vemos esa actitud neoindigenista, ¿no? Ernesto, ¿no? Que el de los ríos profundos, ¿no? Está en un internado pero en Ica. Y entonces el vigilante le dice que no se acerque a este, ¿no? A la laguna de la Huacachina, ¿no? Porque hay un mito, ¿no? En la cual sale un pez dorado, ¿no? De las aguas, ¿no? Y nada por las dunas, por la tierra, ¿no? Y se lleva a los niños, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Un día Ernesto ahí le están haciendo bullying, parece, en el internado, y sale, ¿no? De noches, logra escaparse y se acerca a la laguna, ¿no? Y de pronto comienza a ver un pez dorado, ¿no? Que salta del agua y se va a la tierra. Comienza a nadar por las dunas, ¿no? Eh, y Ernesto se queda como hipnotizado, ¿no? Y comienza a perseguir al pez, ¿no? Y se marcha, ¿no? Cuando salen a buscar a Ernesto, el vigilante dice que lo vio, pues, ¿no? A Ernesto. Y dice, se lo ha llevado el pez dorado, ¿no? O a veces hay cuentos donde de repente el campesino está regresando luego de su faena en la chacra y, y de pronto se encuentra un unicornio, pues, en su casa. Eso, digamos, es lo que se desarrolla, ¿no? Bien, y por supuesto la literatura fantástica, ¿no? Uno denomina literatura fantástica a estos textos que muestran aspectos, digamos, no realistas, ¿no? Que suceden hechos extraordinarios, ¿no? De corte que no son verosímiles, ¿no? Fantásticos, ¿no? En general, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que la literatura peruana era una literatura realista, totalmente, ¿no? En tanto indigenista, ¿no? En el aspecto indígena como la literatura urbana, ¿no? Que era realista a ultranza, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? La literatura peruana eh, no tiene una larga tradición de literatura fantástica. Este, la primera novela, ¿no? En el Perú, registrada, digamos, ¿no? Hecha por entregas, o sea, que se publica en los periódicos, ¿no? Se llama Lima de aquí a 100 años, ¿no?
Me parece que es de 1830, por ahí aproximadamente. Lima de aquí a 100 años trata de un hombre que está viviendo pues en primer militarismo, convulsión, revueltas, crisis económica, ¿no? Está harto de eso, ¿no? Y entonces crea como una máquina del tiempo, pues, ¿no? Como una puerta, así, una máquina, ¿no? Que lo hace trasladarse a 100 años después de Lima. Y efectivamente se traslada y está en Lima en 1930, ¿no? Y bueno, para él, ¿no? ¿Cómo es, no? Eso es lo que se pensaba, ¿no? Eh, Habían, digamos, carruajes, ¿no? Ya no por caballos, ¿no? Sin tira por caballos, sino como que vuelan, ¿no? Este, las casas, modernas, algunas están en los cielos, ¿no? Eso es lo que se imaginaban, pues. Ya, pues eso no es, literatura realista, pues. Eh, Luego, ¿no? Por ejemplo, encontramos, a Clemente Palma, ¿no? El hijo de Ricardo Palma. Él, digamos, ¿no? Está, digamos, dentro del... eh, tiene una novela llamada XYZ o XYZ, ¿no? Es un hombre que crea una máquina que reproduce dobles, ¿no? O sea, de los actores de Hollywood, ¿no? O sea, ¿no? Él pone, digamos, da las instrucciones y se reproduce un actor, ¿no? Entonces, eso no tampoco es fantástico, ¿no? O sea, es realista, perdón. Y bueno, ya él había escrito así cuentos medio fantásticos en 1904, ¿no? Cuentos malévolos, ¿no? Un gran libro de cuentos, ¿no? Cuentos malévolos. Son tipo de terror, de como Edgar Allan Poe, algo así parecido, ¿no? También por esos años de 1920, por ahí 30, hay una autora, se llama Rosa Arciniega, autora peruana, que vivió en España y es una gran novelista que fue olvidada, ¿no? O sea, está nuevamente, digamos, reeditando sus obras, ¿no? Rosa Arciniega, este, Mosco Strong, así se llama su novela, Mosco Strong. Esta novela, digamos, habla de un mundo futurista. No, no sé si ustedes saben algo de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿no? Donde viven así como un mundo futurista totalmente, casas en los cielos, ¿no? Ya. Moscow Strong también es igual, ¿no? Estamos hablando de 1930, por ahí, ¿no? Um, y ahora se ha reeditado hace poquito, en internet está para descargar, porque se hacía un redescubrimiento, ¿no? Eh, Se llama, creo, Arequipa Año 3000, creo, ¿no? Publicado por los años 20, por ahí, ¿no? No me acuerdo ahorita el autor. Pero bueno, se ha reeditado para descargar, por ahí lo pueden encontrar. Eh, en los años 40, por ejemplo, un peruano, Alejandro de la Jara, ¿no? Se va a Argentina y publica una novela de vampiros, así tipo Drácula, ¿no? Se llama El Castillo de los Bankel, ¿no? Lo hace por entregas, ¿no? Y se reeditó acá hace poco, ¿no? Este libro. Entonces hay toda una serie pues de libros, ¿no? Que realmente condicen, digamos, una tradición fantástica, ¿no? El mismo Ribeiro tiene cuentos fantásticos, ¿no? Silvio en el Rosedal, por ejemplo, es un jardinero, ¿no? Que de pronto comienzan a aparecer algo así como mensajes encriptados, ¿no? En estos jardines que él hace, ¿no? O sea, que él no entiende, digamos, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, de pronto aparecen como figuras, ¿no? Como si fueran elementos, como un mensaje, como un código, ¿no? Pero que él no sabe descifrar. El mismo, el cuento de la insignia, ¿no? La insignia es un cuento en el cual un hombre encuentra una insignia en la calle, le pareció interesante, ¿no? Entra a su casa, ¿no? Y al rato le llega una carta, ¿no? Donde le dicen que es bienvenido al club de la insignia. Y no entiende, sale y no encuentra a nadie, ¿no? ¿Qué es esto, no? No le hacen mucho caso, piensan que es una broma, ¿no? Cuando va a almorzar, digamos, a un restaurante, de pronto se sienta, ¿no? Y encuentra un cartel, ¿no? O sea, en la mesa, ¿no? Bienvenido al insignia, te estamos observando. ¿No? Le llegan correos, ¿no? A su buzón, digamos, en su casa, ¿no?
igual, ¿no? Parece como una logia, ¿no? Le dicen que han llevado a tales acuerdos, ¿no? Pero no entiende nada, porque él no sabe, nadie le dice nada. Incluso hay un momento donde lo nombran presidente de la insignia. Y él está aturdido, ¿no? Trata de buscar, ¿no? Pero es como que los mensajes, ¿no? Vienen, parece que lo persiguieran incluso, vienen de nadie, ¿no? Un momento está tan paranoico, tan harto de eso, que tira la insignia en la calle, ¿no? Y cansado de ello, digamos, ¿no? Simplemente lo tira, ¿no? Y de pronto ve a un hombre que recoge la insignia, y él mismo dice, ¿no? Bienvenido ahora al club de la insignia, ¿no? Él también como que está metido en eso, ¿no? Por ejemplo. Y hay uno de sus primeros cuentos de Ribeiro, creo que se llama Interior L o La Máscara, no me acuerdo bien. Es uno de sus primeros cuentos. Él el personaje es un repartidor de comida, ¿no? Lo llaman de un edificio, ¿no? Eh, Sube, ¿no? Y de pronto toca, ¿no? Y hay una fiesta. Se queda sorprendido, una fiesta, ¿no? Y no, todos están enmascarados, ¿no? Y le dicen que entre, ¿no? Pero dicen, no tengo que trabajar, pero un ratito, le dice, quédate, ¿no? Bueno, entra, dice, ¿no? Ya entra, ¿no? Y le dan, pues, una máscara, ¿no? Y él se pone esa máscara, ¿no? Y se le impregna el rostro. Ya no puede despegarse a la máscara. Es como si le quemara, ¿no? Pero se le ha impregnado, ¿no? Y él no sabe qué hacer, ¿no? Y no se le sale, ¿no? Está como encarnado, ¿no? Eso no es realista, pues, ¿no? Ya entre los 50 y 60 comienzan a aparecer las novelas de ovnis. Hay una novela que se llama Glasscan, ¿no? De José Stremadoiro. Podría decirse que es la primera novela de ovnis, ¿no? Yo tengo esa novela, ¿no? La primera edición incluso. El personaje está por Ticlio, ¿no? Y de pronto viene un ovni, ¿no? Está manejando por Ticlio, ¿no? Y viene un ovni y lo abduce, ¿no? O sea, se lo lleva. Y despierta él en la nave, ¿no? Y lo han llevado al planeta de Glasgow, ¿no? Y describe, pues, la civilización que hay, ¿no? Etcétera. En fin, entonces, como verán, hay toda una tradición fantástica de ello, ¿no? Bien, en caso de los gallinazos sin plumas, ¿no? De Ribeiro, ¿no? La obra de Ribeiro es bastante vasta, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de leer casi todo Ribeiro, por lo menos he leído todos sus cuentos, de La Palabra del Mudo son como 95 cuentos, Las Prosas Patrias, muy bueno, Los Dichos de Luder, La Casa Sutil, que es su libro de ensayos, los dichos de Luder son como aforismos, ¿no? Menos literarios, ¿no? O sea, son como mensajes encriptados, muy cortos, ¿no? Las prosas patrias es inclasificable, ¿no? O sea, no tiene género, no, porque es como una especie de reflexión, pero también medio literario, que a veces te cuenta una historia, pero a veces no, entonces, no. Eso normalmente se hace en Europa, ¿no? O sea, el mismo Rivero lo menciona, ¿no? Que acá en el Perú, ¿no? En Latinoamérica es muy raro encontrar eso, ¿no? Y también su diario, La Tentación del Fracaso, ¿no? Tampoco hay una tradición de diarios. Los escritores latinoamericanos no hacen diarios, y es raro. O sea, que escriben, ¿no? Su diario. En Europa sí. Por ejemplo, Solá, Flaubert, Kafka, ¿no? Tiene sus diarios, ¿no? Que se han publicado luego de que ellos han muerto, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso, Ribeiro, y teatro. Ribeiro también ha leído teatro. Yo he leído uno de sus teatros, Atusparia, ¿no? Por ejemplo. Medio histórico, ¿no? Atusparia. Eh, y bueno, realmente Rivero es grandioso, ¿no? Un talento innato, francamente. Eh, Él le pone la palabra del mudo, ¿no? A toda su obra, ¿no? Él tiene varios libros, ¿no? Que tienen los títulos de algunos cuentos, ¿no? Por ejemplo, Los Gallinazos sin Plumas, así se llama el libro, ¿no? Esa es la primera edición, la tapa que ven ahí. Y por supuesto tiene el cuento, Los Gallinazos sin Plumas, le da título al libro. Tiene otros textos como Cuentos circunstanciales, Los hombres y las botellas,
Solo para fumadores, que también tiene un cuento, ¿no? Que le da título al libro, los, los relatos santacrucinos, ¿no? Etcétera, ¿no? Este, y, y bueno, el, digamos, ¿no? Y diferentes, ¿no? Cuentos que lo agrupa bajo un solo título, ¿no? La palabra del mudo, ¿no? Con ello, él dice que le da voz a todas estas personas que no tienen mayor voz oficial, ¿no? Se sienten marginados, ¿no? Responde un poco también a la tradición que él manejaba, ¿no? O sea, hace muchos años hicieron una exposición de Ribeiro, ¿no? De sus libros de cabecera. Bueno, él leía pues a Balzac, a Flaubert, Stendhal, ¿no? Marcel Proust, ¿no? Maupassant, ¿no? Y ellos, tanto Balzac como Marcel Proust, por ejemplo, o Solá, ¿no? Balzac, por ejemplo, agrupó toda su obra, sus diferentes novelas, bajo un solo título, La comedia humana, ¿no? Y Solá también, ¿no? Solá tiene varias novelas, cuentos, ¿no? Y todo está bajo la idea de los Rougon-Macquart, ¿no? Así se llama su saga. Los Rougon-Macquart, una familia bajo el segundo imperio napoleónico, ¿no? O Marcel Proust, ¿no? Sus 7 tomos, ¿no? Cada tomo tiene un nombre distinto, ¿no? Por el camino de Swan, Las muchachas en flor, eh, Sodoma y Gomorra, no sé, pero todo eso se llama En busca del tiempo perdido, ¿no? Entonces, bueno, él agrupa todos sus libros de cuentos, ¿no? Bajo la palabra del mundo, ¿no? Ribeiro es un escritor tradicional, ¿no? Es decir, tiene una escritura cronológica, ¿no? Lineal, ¿no? Él no experimenta, pese a que, digamos, sabe, conoce las técnicas, porque de los 95 cuentos hay unos 5 cuentos más o menos que son eh, corte vanguardista, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? De corte vanguardista, ¿no? Y no es que esos 5 cuentos sean malos, ¿no? Sino que eh, sino que experimente, digamos, con elementos vanguardistas, ¿no? Entonces, ¿no? Él comienza, digamos, a experimentar, ¿no? Se nota que maneja la técnica, ¿no? Pero no, este, no es que no lo logra, ¿no? Sino que, digamos, los cuentos tradicionales son mejores, ¿no? Los opacan totalmente, ¿no? Los cuentos son urbanos totalmente, o si no están situados en la costa, incluso sus novelas, ¿no? O sea, los genicidios dominicales, por ejemplo, está relatado en la ciudad de Lima, ¿no? También, ¿no? La Crónica de San Gabriel, por ejemplo, está en Piura, me parece. Muestra esta dicotomía entre el mundo oficial y el mundo, ¿no? De lo marginal. Por ejemplo, los niños, Efraín y Enrique, cuando están en Miraflores, por ejemplo, ¿no? Recogiendo basura, ¿no? Sale una señora y dice fuera marginales, ¿no? O cuando están en San Isidro, igual, recogiendo basura, aparece un carro de la policía, ¿no? Y se los lleva, ¿no? Y los dejan a las afueras de la ciudad, donde pertenecen marginales, le dicen, ¿no? Y siempre hay esa lucha en al pie del acantilado que trata pues de un hombre que tiene una choza, ¿no? Ahí en el circuito de playas, ¿no? Está alquilando los baños, ¿no? En un momento, pues muchas cosas, porque el cuento es largo, llega la municipalidad, ¿no? Y le dice, ¿qué hacen acá? ¿No? O sea, esto está prohibido, han invadido terrenos, encima no pagan impuestos y ese tipo de cosas, ¿no? Y digamos, lo oficial versus lo marginal, ¿no? Como verán. ¿No? Eso. Sí, claro, de corte realista. Sí, claro, porque el cuento es de un chico que se enamora de una chica blanca y se pinta el rostro, ¿no? Y luego va creciendo, ¿no? Y va denominando otro nombre, ¿no? Sí, no es fantástico, es realista.
¿no? Y ahí también muestra, pues, ¿no? Lo oficial, la piel blanca, digamos, ¿no? Contra lo marginal, ¿no? ¿No? Que el chico es moreno, si mal no recuerdo. Igualito hay otro cuento que se llama De color modesto. Un chico que está enamorado de una chica, digamos, de rasgos andinos, ¿no? Trigueña, ¿no? No le gusta, digamos, ¿no? O sea, le gusta, pero ante lo oficial, digamos, ¿no? Ante su familia no la presenta, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? Luego, la actitud escéptica, ¿no? Es decir, en muchos de los textos, cuando terminan, digamos, no sabemos cómo van a terminar, ¿no? O sea, digamos, no sabemos qué va a pasar con los personajes, ¿no? O sea, Efraín y Enrique cuando se van a la ciudad de Lima, no sabemos exactamente qué va a ocurrir, o en el pie del acantilado, cuando la municipalidad lo vota a estas personas, ¿no? Que están ahí viviendo, digamos, tampoco sabemos a dónde se van. Incluso en el teatro Atusparia, ¿no? Atusparia muere, lo matan, me parece, pero tampoco se sabe quién lo mató, o sea, si lo envenenaron o se suicidó, no se sabe. No siempre esa actitud escéptica por parte del narrador, ¿no? En el caso de los Gallinazos sin plumas, por ejemplo, ¿no? Es un género épico, especie cuento, ¿no? Los Gallinazos sin plumas se sitúa en un corral, ¿no? Dentro del corral, ¿no? Afuera de la ciudad, ¿no? En la marginalidad donde están los basurales, ¿no? Ahí vive el viejo Don Santos, ¿no? Con sus nietos Efraín y Enrique, ¿no? El abuelo de ellos, ¿no? Eh, el cerdo, ¿no? Ellos tienen un cerdo llamado Pascual. Este, ¿no? Ellos, lo alimentan con basura, ¿no? El cerdo pascual representa metafóricamente a la ciudad de Lima, ¿no? Una ciudad a la que tienes que alimentar para sobrevivir, ¿no? Digamos, ¿no? Pero que también te explota, ¿no? No importa si te enfermas, tú tienes que seguir trabajando, ¿no? Para la ciudad. Eh, También representa Lima, ¿no? O sea, la modernización, perdón, ¿no? Una modernización que te explota totalmente, ¿no? También representa la esperanza, una esperanza que se liquida cuando eso no se da, ¿no? Una esperanza del progreso, ¿no? Porque el viejo Don Santos cree que alimentando al cerdo va a poder comprar dos, o sea, lo vende a buen precio, después de alimentarlo con basura, ¿no? Y va a poder comprar un par de cerdos, ¿no? Que puedan aparearse, ¿no? Y luego tener más cerdos y así, ¿no? Esa es la idea del progreso que tiene. Pero cuando eso no sucede, ¿no? Simplemente eh, no se liquida toda esa esperanza, ¿no? Es un fracaso, ¿no? Bueno, entonces Efraín y Enrique van a recoger basura, ¿no? A veces van a la misma ciudad, ¿no? Pero ya en un momento se resignan y comienzan a buscar basura en los basurales, ¿no? Eh, Ahí Enrique conoce a Pedro, ¿no? Pedro es el perro, ¿no? Cuando lo llevan a la casa, ¿no? A la choza en realidad, ¿no? El viejo Don Santos se amarga porque no tienen ni para comer ellos y ahora tienen que darle de comer al perro, ¿no? Eh, y bueno, se enferman por estar tanto tiempo en la basura, ¿no? Efraín no se puede parar, se corta el pie, está mal del estómago, ¿no? Enrique se enferma también, ambos no pueden ir. Están como una semana sin ir a recoger basura, ¿no? Y el cerdo hasta que ruge, gruñe con tanta bulla, ¿no? Que se escucha en todo el corral, golpea las maderas, ¿no? Y el viejo Don Santos, o sea, está amargo, quiere que vayan a recoger, pero no pueden, están muy mal sus nietos, ¿no? Pero Enrique dice, bueno, si no van a ir a recoger, entonces no van a comer, ¿no? Enrique, que todavía puede caminar, bueno, ya yo voy a ir, le dice, no, va, ¿no? Y entonces el viejo Don Santos se cruza con Pedro, ¿no? Y le tira un palazo en la cabeza que desmaya al perro y lo tira al corral. Cuando regresa Enrique, ¿no? Está todo silencio, algo raro pasa, ¿no? Entra a la choza y le dice a su hermano, ¿dónde está Pedro, el abuelo?
Cuando tú te fuiste, Elisa, escuché que el abuelo discutía con el perro, ¿no? Con Pedro. Sale al corral y el abuelo está parado ahí, ¿no? Y de pronto ve al cerdo y el cerdo está devorándose a Pedro, ¿no? Todo ensangrentado de la boca del cerdo, ¿no? Eh, y entonces, ¿no? Regresa, digamos, ¿no? Y este, lo ve, perdón, le reclama al abuelo, ¿no? Y el abuelo, el viejo Don Santo, está como hipnotizado, ¿no? Lo único que dice es el cerdo tenía hambre, ¿no? Pascual tenía hambre. Con ello, digamos, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Y comienza a forcejear, ¿no? El viejo Don Santos que tiene un palo, ¿no? Digamos, lo empuja con ese palo, pero Enrique lo agarra, ¿no? Y comienzan a forcejear, lo empuja con el palo y se tropieza, ¿no? Y se cae de espalda y el cerdo se abalanza encima del viejo Don Santos, ¿no? Enrique asustado se va hacia la choza y el narrador dice, ¿no? Efraín le preguntó qué es lo que está pasando. Enrique, en silencio, tomó a su hermano, ¿no? Y lo abrazó como si fuera una sola persona. Se fueron hacia la mandíbula gigante, que es la ciudad de Lima. A lo lejos se escucha el rumor de una dura batalla. En fin, así, digamos, es el texto, ¿no? Eh, Siempre hay que tener cuidado, digamos, cuando traten de responder la pregunta, si la pregunta es, ¿el cerdo se devora al viejo Don Santos? No. O sea, no puedes contestar una pregunta que sea afirmativa, porque justamente esa actitud es escéptica, ¿no? Entonces lo que tú, para responder de forma correcta, se menciona, se elige la clave, ¿no? Se infiere, se deduce, se colige, ¿no? Que el cerdo se lo devora. Pero no puedes tú contestar una pregunta que se afirme, ¿no? Que se lo devora, porque el texto dice a lo lejos se escucha el rumor de una dura batalla. Sí, hay que tener cuidado con las respuestas, ¿sí? Acá lo que le decía, el cerdo simboliza el desarrollo económico, ¿no? Representa la urbe también, ¿no? Y el tema del fracaso se muestra mediante la cancelación de la esperanza, ¿no? Mediante el cerdo, ¿no? El tema, la explotación de los seres indefensos para alcanzar el progreso. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, continuemos. Bueno, en esa época, ¿no? También la generación de 50 es una generación muy fructífera. eh, Muy fructífera digamos, de cambios, o sea, de desarrollo cultural, ¿no? Es una época donde se desarrolla el teatro, la narrativa, la poesía, la pintura, ¿no? Todo, se desarrolla todo. Entre los más destacados están en poesía Jorge Eduardo Eilson, Carlos Germán Bell, Alejandro Romualdo, ¿no? Washington Delgado, entre otros, ¿no? Y por supuesto Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela, ¿no? Es una autora, si no es la mejor poeta del Perú, o sea, está entre las mejores, ¿no? Yo creo que es la mejor poeta del Perú, ¿no? Ha trascendido fronteras. En México, por ejemplo, se editan sus libros, ¿no? Blanca Varela se fue del Perú en los años 50, un tiempo, ¿no? Se fue a Francia, se había casado con el pintor Fernando de Cicelo. En Francia es amiga de Simone de Beauvoir, que es la autora del Segundo Sexo, ¿no? Que es, digamos, es la imagen del feminismo. Simone de Beauvoir, ella era pareja de Jean-Paul Sartre, ¿no? El autor de La náusea, El ser y la nada. Blanca Varela era amiga de Jean-Paul Sartre, imagínense, de Blanca Varela. Su amigo fue Octavio Paz, ¿no? Quien le hizo el prólogo a su primer libro, Ese puerto existe. Publica, digamos, ese primer libro, grandioso libro, Ese puerto existe, ¿no? Octavio Paz, ¿no? En el prólogo menciona de que Blanca Varela es concisa, ¿no? Tiene un silencio expresivo, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Su poesía muestra ese pesimismo, ¿no? de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ese puerto existe hay un recuerdo de la infancia, ¿no? Ese puerto existe en realidad se llamaba Puerto Supe al inicio, ¿no? Y Octavio Paz cuando le hace el prólogo
prólogo, le dice Puerto Supe, le dice, ¿así quieres ponerle el título? Sí, le dice, porque le dice, Octavio Paz le dice, porque no es muy buen título, le dice. Y ella le dice, es que ese puerto existe, ¿no? Y ese es el título que toma, pues, y lo pone. Son recuerdos de la infancia, digamos, ¿no? Pero una mirada pesimista, escéptica, ¿no? No es el recuerdo de la infancia alegre, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Tiene influencia del existencialismo, primero siente ella, ¿no? Su existencia y luego a partir de ello percibe las cosas, ¿no? Tiene un lenguaje bastante cuidado, depurado, ¿no? O sea, no hay coloquialismos, no hay un lenguaje oral, ¿no? Como ya después se desarrolla con otros poetas en los años 60, 70, ¿no? El lenguaje de la calle, ¿no? No, ella más bien tiene un lenguaje cuidado, depurado, ¿no? Formal, digamos, ¿no? Tiene verso libre, ya después de la vanguardia toda la poesía se escribe en verso libre, ¿no? Eh, Ella, digamos, es como si reflexionara sobre las cosas, ¿no? No hay, pese a que pareciera que te está contando en su poesía el melodrama o confidencias ¿no? de su vida, en realidad lo que hace Blanca Varela es reflexionar sobre ese entorno, sobre las relaciones amorosas, sobre el rol de la maternidad. No tiene una mirada pesimista en el poema El Vals del Ángelus. O sea, todo el mundo idealiza la maternidad. Bueno, ella no, ella más bien ve la mirada más pesimista de ella, ¿no? Y ese silencio expresivo quiere decir, ¿no? Con una actitud, poemas breves que te pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que es así, ¿no? ¿Cuál es la sombra, cuál es la luz? Nada más, ¿no? Pero con ello te está diciendo bastante, ¿no? El bien, el mal, ¿no? A veces, ¿cómo se distingue entre el bien y el mal, ¿no? A veces cuando le haces bien a una persona le estás haciendo el mal, ¿no? O a veces le haces el mal y le estás haciendo un bien, ¿no? O sea, te dice mucha significación ahí en Canto Villano, perdón, en ese poema, ¿no? Canto Villano es un poemario representativo, ¿no? Que luego toma como título para sus antologías también, ¿no? Canto Villano es un poemario, ¿no? Que está dividido en dos partes, ¿no? Un minuto, chicos, un ratito. Perdón. Les decía, Canto Villano tiene como título Canto Villano, y canto se refiere a lo que antes llamábamos poesía, ¿no? O sea, el canto siempre está asociado a la poesía. Así, por ejemplo, ¿no? O Musa canta la cólera del Peli Aquiles, ¿no? ¿No? El cancionero de Petrarca, ¿no? O sea, el canto significaba poesía, ¿no? Canto como algo elevado, ¿no? Y villano este término viene desde la Edad Media, ¿no? Lo que pasa es que en esa época se contaban historias, ¿no? Y siempre en esas historias el malo, ¿no? El ladrón, la persona negativa, el traidor, ¿no? Siempre era del pueblo, ¿no? El traidor era del pueblo. Y el pueblo en esa época se llamaba villa, ¿no? La villa era el pueblo, ¿no? Entonces el personaje malo era el villano, es decir, el del pueblo, ¿no? Entonces, cuando Blanca Varela toma el título es como canto villano, ¿no? O sea, tiene esa sección, el canto del malo, el canto del pueblo, ¿no? Canto villano, ¿no? La estructura tiene dos partes: Ojos de Ver contiene 7 poemas breves y Canto Villano tiene 13 poemas. Los ejes temáticos, la materialidad, ¿no? del ser humano, ¿no? La fragilidad, ¿no? Y el silencio como espacio de resistencia. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en Monsieur Monod no sabe cantar, en este poema, hay momentos donde dice algo así como, tú eras mío, ¿no? Pero mejor no canto ya, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones, ¿no? Son como un silencio expresivo, ¿no? O el silencio como resistencia, ¿no? El cuerpo de la mujer es un espacio liberador de resistencia ante el patriarcado, ¿no? En el Vals del Ángelus, ¿no? Ella describe su embarazo como, como algo que no es tan bueno, pues, ¿no? O sea, deja de lado la idealización, digamos, ¿no? Este, la materialidad, o sea, ella pone mucho énfasis en estas cuestiones de como que los sentimientos no lo es todo, ¿no?
tú debes haber escuchado una expresión, ¿no? Que dice, polvo enamorado eres, polvo eres, en polvo te convertirás, polvo enamorado, ¿no? Ese es un verso de Quevedo, no, sí, de Quevedo. Ya, eso es una frase, esa viene de la Biblia, ¿no? Del barro, ¿no? El polvo eres, en polvo te convertirás, ¿no? Ya. Esa frase, ¿no? Que lo toma Quevedo, Blanca Varela lo pone en una versión más moderna, ¿no? ¿No? En Messi Mono no sabe cantar, ¿no? Porque ácido ribonucleico somos, ácido ribonucleico seremos, ¿no? ¿No? O sea, como que te dice que no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión más química. Mi angustia representada en una taza de café, ¿no? Dice, o la ducha existencialista, ¿no? ¿No? Son cuestiones, digamos, de sentimientos que se expresan, digamos, en cuestiones, ¿no? Corporales, concretas, ¿no? Bien, por último, entramos a Vargas Llosa y Garro Rivera Martínez. Bueno, Vargas Llosa, ustedes saben, pues es premio Nobel, ha escrito muchísimas novelas, ¿no? Creo que las primeras novelas de Vargas Llosa son muy buenas, ¿no? O sea, con eso se consagró, ¿no? La ciudad de los perros, ganador del premio Biblioteca Breve, en el 62 y en el 63 lo publica, tiene mucho éxito. Luego publica La Casa Verde, con uso de técnicas literarias bastante novedosas, y gana el premio Rómulo Gallegos en el 65. En el 67 publica Los Cachorros, que tiene mucho éxito. En el 69 publica Conversación en la Catedral, que para mí es la gran novela de Vargas Llosa, ¿no? En el 73 publica Panteón y las Visitadoras. No me gusta mucho, me parece una novela muy paródica. En el 77 publica otro buen libro que se llama La tía Julia y el escribidor, ¿no? Que toma como referencia su vida, ¿no? Con la tía Julia, ¿no? Que era su tía política, ¿no? Que se casó, él le lleva 10 años, creo, ¿no? Y bueno, cuenta un poco de ello, ¿no? Y en el 81 publica La guerra del fin del mundo, que para muchos también es la gran novela, ¿no? Que habla sobre el pueblo de Canudos en Brasil, ¿no? Casi como el indigenismo, ¿no? La lucha por las tierras, algo así más o menos trata. De ahí hay una serie de novelas, ¿no? Hasta el año 2000, ¿no? Que publica La fiesta del chivo, ¿no? A Vargas Llosa se exilió en España, se nacionalizó español, ¿no? Porque Fujimori lo perseguía, ¿no? Cuando cae la dictadura, publica La fiesta del chivo, que habla del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? El dictador de la República Dominicana, ¿no? Cómo lo matan. Luego aparecen unas novelas históricas como El paraíso en otra esquina, que habla de Flora Tristán y Paul Gauguin, El sueño del Celta, ¿no? Que habla de Roger Casement. Luego vuelve nuevamente al Perú, ¿no? Con El héroe discreto, Cinco esquinas, y la última novela se llama Tiempos recios, ¿no? Que habla sobre la dictadura de Guatemala. Entonces, también ha escrito varios ensayos muy buenos. Yo recomiendo mucho La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, ¿no? Que habla de cómo se escribió la novela de Madame Bovary. Eh, Luego también está La tentación del fracaso, ¿no? Que habla sobre Los Miserables de Víctor Hugo. Y un libro que recién se ha reeditado, ¿no? Muy recomendable, es Historia de un deicidio, ¿no? Que analiza la obra de Cien años de soledad, ¿no? Tiene su libro de memorias que se llama El pez en el agua, ¿no? Muy bueno, habla de la candidatura presidencial que perdió con Fujimori y parte de su vida, ¿no? Y en ello, características su narrativa. Bueno, él te inventa toda una realidad. Él es realista, ¿no? O sea, no vas a encontrar textos fantásticos aquí, ¿no? Entonces, lo que él te cuenta, digamos, también toma parte de la realidad, ¿no? Las calles, las descripciones de algunos hechos históricos, ¿no? Es una realidad, pero la historia es ficcional, ¿no? Asimila, ¿no? Técnicas modernas del relato, ¿no? O sea, es un gran renovador de ello. Su narración es objetiva, deja de lado al narrador omnisciente, ¿sí?
¿no? Emplea diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Paródico, en Pantera en las visitadoras, humorístico, La tía Julia, El escribidor, sociológico, Conversación en la catedral, histórico, La fiesta del chivo, El sueño del celta, erótico, Elogio de la madrastra, Los cuernos de Don Rigoberto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí encontramos Conversación en la catedral. Género épico, especie de novela, ¿no? La novela trata sobre Santiago Zavala, o también llamado Zabalita, ¿no? La novela empieza de manera magistral, ¿no? Desde la puerta de la crónica, Zabalita mira la avenida Tacna, no, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Esqueleto de avisos luminosos flotantes en la neblina, los edificios desiguales, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Zabalita, ¿no? Zabalita es un periodista mediocre del periódico La Crónica, ¿no? La Crónica era un periódico sensacionalista de medio pelo, ¿no? Sin cuestiones es una novela que habla sobre la dictadura de Fujimori y la prensa sensacionalista, ¿no? Que instauró Fujimori, ¿no? Esos periódicos donde aparecen BDX, así, ¿no? O ese lenguaje totalmente soez, ¿no? Ya eso lo puso Fujimori, pues, ¿no? Este, y bueno, el, les decía, ¿no? La Crónica es un periódico sensacionalista, ¿no? Medio pelo, ¿no? Y ahí trabaja Santiago, ¿no? Zabalita. La novela trata pues de toda la corrupción que hay, ¿no? En el gobierno de Odría, ¿no? Y cómo eso puede envilecer hasta sus familias, ¿no? Santiago sale de la crónica y se va hacia su casa. Él está casado con Ana, una enfermera, ¿no? Y cuando llega a su casa, ¿no? En Miraflores, ¿no? Sale su esposa, ¿no? Y sale llorando porque dice que le han arrebatado al Batuque, ¿no? El perro del Batuque. Entonces le dice que vaya a buscar al Batuque, ¿no? Y este, digamos, eso va a ocurrir. Entonces él hace unas llamadas y le dicen que, bueno, la perrera municipal, ¿no? Está otra vez en el centro de Lima, regresar, ¿no? Pasando Alfonso Ugarte, pasas un puente, ¿no? Y ahí pasando Plaza Unión, Plaza 2 de Mayo, ¿no? Y ahí está la perrera municipal. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que pasa es que, y él se va a enterar eso cuando retorne, ¿no? Mientras está retornando, ¿no? Bueno, había una política en ese momento, ¿no? En la novela se menciona que, y que también ocurría en la vida real, ¿no? La municipalidad, el gobierno dice que sacar a los perros callejeros, ¿no? O sea, ya no debe haber perros callejeros. Entonces, supuestamente en un albergue, ¿no? Y ahí capturan a todos los perros callejeros y le dan una mejor vida. Pero esa mejor vida era matarlos en realidad. ¿No? Los capturaban y los agarran ahí, ¿no? Los atan, ¿no? Y los matan a palazos, ¿no? Eso es lo que ocurría realmente, ¿no? Eh, Después, ¿no? En, en un momento, ahí les daban un incentivo por cada perro encontrado, aparte de su sueldo, ¿no? De los perreros. Pero hay un momento donde ya no hay perros en la calle, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Si ven a una persona sola con su perro, se pelean con la persona y le quitan su perro. Así, y eso es lo que le pasó a Ana. Zabalita va a la perrera, llega ahí, ¿no? Y primero lo trata mal, ¿no? Pero él le dice que él es un periodista, ¿no? Entonces como que cambian de opinión. Ah, ya está bien, ¿no? Pero me haces un buen reportaje, le dice el que está a cargo, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya, mira, ahí están los perros que han traído hoy día, anda, busca tu perro, le dice. Y en eso llega Cayo Bermúdez, que también está basada en Espasa Sañato, pues, ¿no? Se sorprende al verlo a Cayo Bermúdez. Pero bueno, ingresa y encuentra al Batuque, pues, ¿no? Pero cuando lo encuentra, de pronto un hombre lo está mirando, Zabalita. Lo mira, ¿no? Y de pronto este hombre le dice, niño Zabalita. Y él, Ambrosio. Y dice, sí, soy Ambrosio, ¿no? Ambrosio había sido el chofer de su familia, que de pronto desapareció, ¿no? Y dice, qué alegría, ¿no? Se han visto después de 10 años, creo, o más. Y si usted ya está grande, niño Zabalita, le dicen. Y entonces le dice, ¿podemos charlar un rato? Le dice, sí, sí, a las 6 termina mi turno, podemos hablar, le dice, ¿no? Entonces
Termina el turno de Ambrosio, ¿no? Y se van a tomar unas cervezas a la catedral, ¿no? Por eso se llama conversación en la catedral, ¿no? En la catedral, le decían la catedral a este bar, porque tiene unas puertas grandes, inmensas, ¿no? La catedral no existe actualmente, pero sí está la fachada, ¿no? O sea, está como una casa abandonada, pues, ¿no? Se puede ver todavía. Y bueno, o sea, en la catedral, ¿no? Ahí conversan como 4 horas, ¿no? Lo interesante de la novela es que Zabalita comienza a tomar y en un par de párrafos con un monólogo interior, de pronto está borracho. 4 horas después han conversado de todo y Zabalita le pregunta a Ambrosio, ¿quién mató a la musa? La musa era la amante de Cayo Bermúdez, ¿no? Y le dice, mi padre la mató, le dice, ¿no? Le pregunta a Ambrosio, le dice, no, no, niño Zabalita, no sé de qué habla, ¿no? Y luego, a partir de eso, se desata, pues, o sea, la novela describe las 4 horas de conversación, ¿no? Que son las 750 páginas. Ah, pasamos a el encuentro entre Zabalita y Ambrosio ocurre en los años 60, ¿no? Y retroceden 10 años, hasta los años 50, más o menos, ¿no? Y bueno, se describe todo, ¿no? O sea, primero Zabalita cuando vive con su familia, ¿no? Luego tiene conflictos con su padre, Fermín Zavala. Su padre era autoritario, ¿no? Machista, ¿no? Quiere que ingrese su padre, ¿no? A la Universidad Católica, porque en San Marcos hay apristas y comunistas, dice su padre, ¿no? En la Católica se va a formar como un niño de bien, dice, ¿no? Pero Zabalita no quiere porque quiere conocer la realidad del Perú. Así que ingresa a San Marcos, ¿no? Su padre no está de acuerdo. Luego Zabalita se casa con Ana. O sea, Zabalita tiene un accidente y está internado en el hospital y ahí conoce a la enfermera Ana y se casa con ella. Pero el padre no acepta porque Ana es una muchacha de clase baja, pero igual se casa. Pero el colmo ya es cuando Zabalita empieza a trabajar en la Crónica y su padre no quiere porque ese es un periódico de medio pelo, pues, ¿no? Y con eso se va de su casa, ¿no? También se describe cuando Zabalita ingresó a la universidad, ¿no? Se describe, ¿no? Y yo cuando leí la novela, el primer capítulo era impresionante porque lo que describe Vargas Llosa en los años, ¿no? En el 69 cuando se publica, San Marcos no ha cambiado en nada, ¿no? O sea, la cosa es que describe, ¿no? Los profesores, la forma en que tus experiencias universitarias, ¿no? La forma en cómo se vive, ¿no? En San Marcos nada había cambiado, ¿no? Realmente es impresionante cómo 50 o 60 años después San Marcos sigue siendo igual, ¿no? La vida universitaria en San Marcos es única, ¿no? Pero bueno, luego también nos habla un poco de su convivencia con Ana, ¿no? También tenían problemas, ¿no? Cómo habían conservado el batuque, etcétera. La segunda parte del libro trata sobre la dictadura, exactamente. Odría solo aparece una vez, solo se le menciona una vez, ¿no? Hay unos diálogos de los militares que conspiran, ¿no? Conspiran contra Odría incluso, ¿no? Pero también hablan del espionaje, persecución y desaparición de los opositores, ¿no? Consideran que en San Marcos hay mucha gente opositora al gobierno, por eso la universidad se cierra. Ahí encontramos a Cayo Bermúdez, ¿no? Que es el asesor siniestro de Odría. Cayo Bermúdez tiene su amante que se llama La Musa. La musa era su amante de Bermúdez, pero en un momento Cayo Bermúdez la prostituye con altos mandos también, ministros, generales, comandantes de las Fuerzas Armadas. Y la musa le gusta el dinero, ¿no? Vive bien, ¿no? Y digamos, tiene una sirvienta, ¿no? Llamada Amalia. Amalia es la esposa de Ambrosio, ¿no? Pero bueno, todo eso también se da y también se muestran las revueltas de la ciudadanía contra Odría, ¿no? Y hay una revuelta en Arequipa que realmente existió, que como que trajo abajo el gobierno de Odría, ¿no? Eso, ¿no? La tercera parte nos habla de Fermín Zavala, el papá de Zabalita, ¿no? Un poco su vida, era un mujeriego, machista, ¿no? Hacía negocios turbios con el gobierno de Odría, ¿no? Mediante Cayo Bermúdez, ¿no? Etcétera, ¿no? Engañaba a su esposa, ¿no? Es clasista, racista, ¿no? Etcétera. La cuarta parte habla sobre Ambrosio. Ambrosio cuando era un niño,
¿no? Él había estudiado con Cayo Bermúdez en el colegio, pero bueno, la vida les deparó distintos destinos, ¿no? Ambrosio se puso de chofer, ¿no? Cayo Bermúdez entró a la escuela de oficiales en Lima. Pasaron muchos años y se va a probar suerte Ambrosio a la ciudad de Lima. En Lima, él se encuentra un día con Cayo Bermúdez de casualidad, ¿no? Y le dice, pues, ¿no? Se reconoce, ¿no? Oye, ¿no? Tú eres del colegio, ¿no? ¿Qué ha sido de tu vida? Entonces Ambrosio le dice que necesita trabajo, ¿no? Y Cayo Bermúdez le dice, ya está bien, dice, mira, anda, le da una tarjeta y le dice, anda con Fermín Zavala, él es mi amigo, ¿no? Y necesita un chofer, dile que te contraten, vas de mi parte. Y eso hace, Ambrosio entra a trabajar como chofer de la familia, ¿no? De los Zavala, ¿no? Eh, Está casado con Amalia, ¿no? Y de pronto la dictadura ha caído, Cayo Bermúdez abandona a la Musa, ¿no? Y la Musa, ¿qué hace? Comienza a extorsionar a los ministros, a los exministros, a los comandantes, ¿no? Con revelar secretos, negocios turbios que habían hecho con el gobierno de Odría. Y también comienza a extorsionar a Fermín Zavala. Y entonces ya Fermín Zavala le había hecho bastantes pagos, ¿no? Y en un momento determinado, Ambrosio, ¿no? Por decisión propia, va a matar a la Musa. Como su esposa trabajaba ahí, él tenía la llave. Un día entra supuestamente para arreglar, ¿no? Algo, la cañería creo, entra y la mata a la Musa. Cuando sale, ¿no? Sale de la casa, le dice a Amalia, ¿no? Cuando vuelve a su casa, le dice, mira, hay que irnos porque he encontrado a la Musa muerta, le dice, y van a pensar que tú la has matado, ¿no? Y Amalia se toca de nervios y se fugan a la selva. En la selva, ¿no? Ponen un negocio, son estafados, Amalia queda embarazada, pero cuando da luz muere Amalia y muere su hija, ¿no? Ambrosio está devastado, está unos años más en la selva, no le va bien, ¿no? Y decide retornar a Lima y entra como trabajador de la perrera municipal. Es ahí donde le encuentra Zabalita. Y volvemos a la conversación de Zabalita. Le dicen, ya, pero dime, ya, entonces tú sabes quién mató a la Musa. Porque justamente Zabalita, cuando trabajaba en el periódico La Crónica, él fue a cubrir el crimen de la Musa. Y él comienza a encontrar ciertas relaciones de la Musa con Cayo Bermúdez y con todo el aparato estatal de Odría, ¿no? Y le dice, no, niño Zabalita, su padre no la mató, ¿no? Y tanta insistencia, ¿no? Le decía Zabalita, le dice, ya yo le voy a confesar, ¿ya? Yo maté a la Musa. Se queda sorprendido Zabalita, le dice, entonces ya sabía, ya era porque mi padre te mandó matarla, ¿no? No, niño Zabalita, ¿no? O sea, mi padre no tenía nada que ver. Sí le extorsionaba porque quería revelar secretos, ¿no? A su madre, le dice, entonces ya ves, mi padre estaba metido en negocios turbios. Y tanta insistencia, le dice, yo le voy a contar algo, pero que eso no cambie la amistad, le dice, ¿no? Y le confiesa pues de que la Musa lo extorsionaba a Fermín Zavala porque le quería revelar a la madre de Zabalita que Fermín Zavala, mujeriego, machista, ¿no? Autoritario, tenía relaciones homosexuales con Ambrosio, el chofer, ¿no? Entonces Zabalita se queda sorprendido, ¿no? Porque su papá pues era todo un mujeriego, ¿no? Y le dice, ¿cómo has tenido que soportar eso? Le dice, y Ambrosio le dice, yo no soportaba, por si acaso. Le dice. O sea, y Zabalita se queda pues sorprendido totalmente, ¿no? O sea, de su padre, ¿no? Y agarra el batuque y se marcha, ¿no? Y así termina la novela. Esa es Conversación en la Catedral. Muy buena, es una muy buena novela, muy recomendable. ¿Quieres ingresar a San Marcos? Léete el primer capítulo y vas a ver cómo es San Marcos. No ha cambiado en nada hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, se muestra la evolución de Santiago Zavala, ¿no? La mediocridad, ¿no? Que hay. También simboliza, ¿no? La derrota de muchos jóvenes, ¿no? O sea, a nivel del, digamos, del éxito, ¿no? Está la lucha por el poder, ¿no? La política del espionaje, la persecución, el encarcelamiento, ¿no? Y se denuncia mucho la corrupción, ¿no? Tanto así que desde las altas esferas del poder también corrompen a las familias, ¿no? Bien, el tema, la crítica a los regímenes dictatoriales, ¿no? También otros temas, la corrupción, ¿no? Los ideales políticos, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, chicos, para avanzar. Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Pertenece pues a esta corriente neoindigenista, ¿no? Fue docente de la Universidad, ¿no? De San Marcos, ¿no? Ganó con el cuento El Ángel de Ocongate, ganó el premio de Caretas de 1000 palabras, ¿no? Con ese cuento ganó realmente un cuento muy hermoso, muy poético, ¿no? Una prosa poética tiene impresionante, y su gran novela es País de Jauja, ¿no?
Eh, Edgar Rivera Martínez tiene como características de su obra, por ejemplo, ¿no? Mostrar, digamos, estas cuestiones como perder el aura sagrada, ¿no? ¿No? Estos temas del ángel caído, por ejemplo, ¿no? Funde en sus cuentos, digamos, lo real, lo realista, lo andino, con cuestiones míticas, fantásticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiende a esta conjunción de las tradiciones culturales, tanto católicas, por ejemplo, cristianas, con lo andino, ¿no? Sus personajes suelen ser solitarios, desarraigados, ¿no? Digamos, no están acostumbrados al nivel de vivir juntos, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿No? Este, son textos cronológicos, ¿no? No vas a encontrar experimentación narrativa, ¿no? El ángel de Ocongate, ¿no? Tiene como tema principal la pérdida de la condición sagrada, ¿no? La soledad, la doble condición, ¿no? Sagrada y profana, ¿no? ¿De qué trata? Eh, de pronto, ¿no? Estamos en el pueblo de Raurak y es como si una persona despertara, ¿no? Y lo primero que dice, ¿quién soy yo? No se reconoce, está con una ropa que parece un danzante de tijeras, pero no sabe quién es, como que ha perdido la memoria, ¿no? En Raurak, ¿no? No sabe qué hace ahí también, ¿no? Entonces de pronto comienza a caminar, ¿no? Y encuentra a un anciano y le pregunta al anciano si lo conoce y le dice, por tus ojos y por tus cabellos, tú no eres de aquí, dice, ¿no? Pero sí he visto otros como tú, le dice, en el pueblo de Santa Cruz al cual me dirijo. Si quieres te llevo hasta allá. Y va, pues, ¿no? Lo acompaña. Cuando llega al pueblo de Santa Cruz, el anciano lo deja, ¿no? Y él, esta persona, de pronto ve una iglesia derruida. Entonces ingresa a la iglesia, ¿no? Y se queda asombrado, ¿no? La maravilla, ¿no? De ello. Se siente como familiar incluso, ¿no? Como, o sea, le parece cercano, ¿no? De pronto ve unas estatuas de ángeles y comienza a sentir otra cosa, ¿no? Como un reconocimiento de algo, que esto ya lo ha visto, ¿eh? Y de pronto ve sus cabellos, ve sus ojos, el color de su piel, y ahí reconoce que él también había sido un ángel, pero que no entiende el por qué ahora está en los Andes, en la vida. Lo único que se da cuenta es que ahora es un ángel caído, ¿no? Es decir, ha sido desterrado, no sabe por qué, ¿no? Del cielo y ahora está en el mundo, ¿no? Y cuando siente eso se queda pasmado de que ahora es un ángel caído, ¿no? Fin del cuento. El cuento es corto, bastante corto. Bien. Hay, digamos, comentarios críticos, ¿no? Por ejemplo, el cuento actualiza el mito del ángel caído que pierde su condición mítica y sagrada para convertirse en un ser humano, ¿no? El personaje, ¿no? Desconoce quién es y ahí nace el conflicto de la identidad, ¿no? Por eso comienza con quién soy, ¿no? Una pregunta, ¿no? Digamos, interpelativa, ¿no? La sensación de no encajar, de no corresponder, manifiesta además la degradación de sus ropas, la decadencia de su propia imagen y su continuo deambular, ¿no? Continuo deambular. Bien, jóvenes, eso sería. Muchísimas gracias por su asistencia. Todo tiene su final, ¿no? Así que espero que el curso les haya gustado, que de repente les haya despertado la curiosidad, ¿no? De algún libro, ¿no? Tal vez, no sé si sería bueno que lo puedan leer algo, ¿no? Sé que están contra el tiempo, ¿no? Para postulación, pero de repente en el futuro, ¿no? O si no, al menos leer, ¿no? De repente buscar en internet algo más, ¿no? Y buscar, ¿no? Y que les dé la curiosidad, ¿no? Y que el curso también les haya alimentado, digamos, culturalmente, que esa también era la idea, ¿no? Y que les haya servido también y que les sirva para su postulación, ¿no? Eh, Nada más, chicos, les agradezco mucho, espero que les vaya muy bien y éxitos y espero encontrarlos de repente en algún momento. Bueno, ustedes me han visto, ¿no? Yo no los he visto en la universidad, ¿no? Que ingresen y tengan una experiencia única, ¿no? Estudiar en San Marcos siempre es grandioso, ¿no? Bien, chicos, cuídense mucho. Sí, claro, leer siempre, cómics también es válido. Pero cuídense, chicos. Gracias, Álvaro, gracias, Milenka. Gracias, Milenka. Gracias, Álvaro. Igualmente, Aisha. Nos vemos, Camila, gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Marco, gracias, Sam.
Gracias, chicos. Hasta luego, cuídense. Éxitos.